Uzumaki es el apellido de Naruto, entonces Naruto Espiral. Entonces Naruto es una espiral. Sí. Pues técnicamente el escudo del clan de Naruto pues es una espiral. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más aquí en su podcast Otaku favorito, Meditakus. Ya estamos en el capítulo número 11. Me pone muy contento hablar sobre un anime que acaba de terminar, justo en una época muy especial para nosotros, que el cual es Día de Muertos y Halloween. Y este es el famoso y aclamado Uzumaki. Yo soy Okarun y no se pierdan ese programa. Ya se le quedó. Bueno, buenos días, tardes, noches o a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a su podcast Otaku de confianza. Como lo mencionó el Okarun, ahora vamos a vamos a hablar de un fenómeno paranormal, así como los que le gustan a él, pero este no es de aliens, que ocurre en la historia de Uzumaki. Entonces quédense a verlo, les prometo que les va a gustar mucho. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafa y bienvenidos a su podcast semanal preferido. Y bueno, Turbabuela tiene razón, este va a ser un podcast muy interesante. ¿Cómo que turbabuela, güey? Es que está poseído. Ah, claro que sí. Está poseído. Sobres. Pues ahí va la introducción. Ya no más giros, por favor, que siento que me mareo. Te vuelves uno con la espiral, güey. Casi, casi, ¿eh? Ujú. Bueno, y como vieron y como hemos comentado, el tema de hoy es Uzumaki, que literalmente se traduce como espiral al español. Un manga creado por el mangaka de terror por excelencia, el maestro Junji Ito, que tuvo su serie de 4 capítulos en Max. Se encuentran en este momento. Terminó de emitirse la semana pasada con el capítulo número 4. Adapta lo que son los 3 tomos o el tomo compilatorio de 20 capítulos de esta historia, que nos habla acerca de un pueblo llamado Kurousu, que un día comienza a experimentar fenómenos extraños, los cuales todos tienen que ver con espirales. Empieza a ver remolinos, empieza a ver, ¿cómo decirlo? Extrañas figuras en el cielo. Tenemos a dos protagonistas, que es esta, ¿cómo dijiste que se llamaba? Kirie. Kiro. Kirie. Y el otro, que es su novio, Shoichi. Shuichi. Y la historia comienza con este pueblo. Lo primero es que el padre de Shoichi extrañamente comienza a, ¿cómo se dice? Obsesionarse con las espirales. Comienza a ver espirales en todo, desde el caparazón de un caracol, el agua, la sopa, el Naruto, que el Naruto es como el rábano que tiene su espiral así en natural, hasta que llega un punto en el que él mismo se convierte o aprende a expresar la espiral en su cuerpo al hacer girar sus ojos en sentidos contrarios del reloj, y él mismo se convierte en una espiral, y es a partir de aquí que comienza una descendente en locura, literalmente en una espiral descendente hacia la locura en este pueblo. Pues es difícil de explicar cada una de las tramas. Básicamente son historias hasta cierto punto autoconclusivas que van formando una serie de acontecimientos para que la trama vaya avanzando. Pero aquí lo interesante es cómo bajo un mismo concepto, que es como el espiral, se pueden originar tantas cosas distintas, que a simple vista uno podría pensar que qué tanto le puedes exprimir, pero justo me parece uno de los puntos más fuertes de esta historia y del autor, que es algo muy original.
Y básicamente igual lo que nos quiere recargar. A mí lo que me gustó fue el símbolo de las espirales, porque creo que todos habremos visto alguna serie, caricatura, película, donde los magos casi hipnotizan siempre con espirales, dependiendo el movimiento, puede verse más profundo o contracción de la espiral. Y Jinjo nos lo invoca como esto ocasiona obsesión a las personas, lo cual lo lleva a una locura en sí, y lo vemos en todas las historias que nos demuestra. O sea, una obsesión no nos traspasa una locura, y por lo menos en este caso, la base del manga es el terror, entonces nos lleva a una locura muy extrema. Exactamente. Y a partir de este punto empiezan a ocurrir eventos que van desde, como le dije, el papá convirtiéndose en una espiral hasta personas convirtiéndose en caracol, extraños, extraños humaredas que salen de la sala de cremación que se convierten en espiral y son absorbidas por un lago, un cabello que crece y se vuelve espiral mientras más va creciendo. La más famosa, creo yo, o la que más se reconoce es la chica que tiene la espiral aquí en la cara, ¿no? Que aquí que va a aparecer por aquí con la magia de la edición, que creo yo es la imagen más famosa de ese manga, que nos dice que la chica tenía nada más un lunar en semiluna y por la propia influencia del pueblo comenzó a hacerse espiral hasta que se la come, o la aspira dentro de la espiral, valga la redundancia. Y como dicen, es esa obsesión y ese terror el que nos va adentrando en esta historia hasta el punto final que vamos a abordar un poco más adelante. Pero ah, por lo mientras, de la historia está repartida en 20 capítulos, sin embargo, en el anime metieron los 20 capítulos o los compactaron en 4 y ya les iría a preguntar, del anime, ¿cuál creen que fue el mejor episodio de los 4 o el que más les gustó? Alan. Pues creo que todos vamos a coincidir que el mejor fue el primero, porque había, o bueno, se percibía una calidad muy superior a lo que uno podría esperar, sobre todo poniéndolo en comparativa con sus otros animes, adaptaciones de Junji Ito que han hecho, que uno se encuentra en Crunchyroll y el otro se encuentra en Netflix. O sea, sí es muy evidente el cambio entre ellos. Entonces, pues sí, el primero fue el mejorcito. Sí. Rafa. Particularmente a mí me gustó mucho, no sé cuál número es de la chava que tiene primero la cicatriz de semiluna, creo que es el cuarto, Es el tercero. primero. El primero. De episodios del anime es el primero. Ah, bueno, entonces ahí a mí me gustó muchísimo porque primero la chava nos muestra de que ella con esa cicatriz, pues todos los chavos pues se vuelven locas por ella, ¿no? O sea, ella genera la obsesión de ellos. Pero me gusta cómo el mangaka pues, nos muestra la obsesión de ella cuando conoce por fin a alguien que no se obsesiona con ella. Entonces, pues fue lo que le ocasionó también cómo se vuelve su locura por parte de ella y fue cuando vemos cómo la obsesión que nos marca mucho el manga o el anime, que lo lleva a la locura extrema de básicamente la espiral devorarla a ella. Sí, ese es muy bueno. De el anime, así nada más de ese, a mí el que me gusta es igual en el primero, por la parte, no tanto de la chava, sino del papá. Cómo empieza esa obsesión, cómo él empieza a ver todo. La parte de la lengua que se ve muy grotesca. Creo que supieron plasmar el dibujo en la animación y al final el cómo lo encuentran en la bañera y el cómo aún después de muerto sigue obsesionado con la espiral, porque el humo del crematorio en el que está se vuelve una espiral y él aparece en esa espiral todavía con su sonrisa, como invitando a su familia a unirse con él en la espiral. Decimos mucho espiral, pero
De eso trata. De eso trata, ¿no? O sea, estamos haciendo una espiral también aquí de ideas. Ok, eso es en el anime. Otro que también es muy bueno, que a mí me gustó mucho, fue el último capítulo, que no voy a spoilear mucho, pero básicamente es la parte final donde descubren qué es lo que causa esta obsesión o qué es lo que causa esta maldición de la espiral, el templo bajo la ciudad, bueno, bajo el pueblo. Me gusta mucho cómo lo adaptaron y cómo sientes que en realidad sí se está moviendo esa espiral gigante. Algo que aunque en el manga se vea muy impresionante, realmente el movimiento es lo que le da la vida a ese panel, básicamente. Y como había mencionado antes, esta historia se va dividiendo, bueno, en el manga lo dividen en 20 capítulos, que cada capítulo es una parte o un personaje diferente y su interacción con esta maldición de la espiral. Entonces, ahora, habiendo dicho su episodio favorito, ustedes, ¿cuál capítulo del manga o cuál personaje creen ustedes que fue su historia favorita en cuanto a esto? Y ya los dejé pensando. Mi historia favorita, creo que porque me generó mucha repulsión al mismo tiempo, Ujú. fue toda la trama que hubo con las embarazadas en el hospital, Ah, sí. porque como que tomaron conceptos como si fueran vampiros y, o sea, bueno, la protagonista ve todo el desmadre que hay, que se hace, y al día siguiente nadie se acuerda o se hacen los locos como si eso no hubiera pasado. Sí. Entonces, pues dices, ¿qué onda, no? O sea, la gente acaba toda desangrada y culpan a los mosquitos, o sea, ni siquiera tiene nada de sentido. Pero lo que me generó muchísima repulsión fue la parte donde comienzan a nacer todos los bebés Ujú. y ya ven que justo esa misma mañana a las mamás les empiezan a dar hongos de desayunar y así como que Sí. a toda la gente del hospital. Y ya tantito más adelante que avance el capítulo, te dicen que esos hongos en realidad son las placentas de todos esos Ya bebés que sé. nacieron. Ujú. O sea, el hecho de, bueno, nosotros hemos estado en contacto con varias placentas, Sí. evidentemente, y ese hecho de imaginarte como la carne cruda y que la muerdas y así dije, ay, no, me dio mucha cosa, la verdad. O sea, No, pero y era un ajá. sentimiento, perdóname, era un No, sí, sí. sentimiento que muy pocas veces me había generado, pero, o sea, me llegó tan en mi interior que, o sea, repercutió para bien, porque, pues, actualmente ya es un poco complicado que algo así me pueda hacer sentir, pero estuvo chido. Te O regresó el sea, guácala, sentimiento, pero ¿no? estuvo chido. No, Te y recordó el olor particular que tiene. Ajá, como esa sangre, al no sé. líquido amniótico, Ujú, ¿no? Y te iba a comentar, de esa escena, ¿te acuerdas cuando esta Kirie, Kiri. ella, entra a la sala y ve todo cubierto de hongos, bueno, hongo placenta, ¿no? Y ujú. el pan en el que el doctor le dice, ya quedó, ve a ver a tu prima, y está ahí con la panza suturada, güey. Se ve más perturbador todavía. Sí, Ah, a mí, de la que más me gustó del manga fue el Jack in the Box, el chico que saltaba y espantaba a todos, pero son como dos versiones, lo presentan de dos formas distintas. En, los eventos son los mismos hasta el momento en el que muere, porque en el anime, cuando él muere, se ve que aparece su juguete o el juguete que le quería dar a esta Kirie porque estaba enamorado de ella, ¿no? Que es un Jack in the Box, que es el payaso que gira celeste y salta, ¿no? Y en el anime lo que continúa es que simplemente su cuerpo sale de su tumba y desaparece. En el manga, yo les comentaba, lo hicieron más profundo, más grotesco y aterrador, porque en ese caso, en el manga, pues lo mismo, lo atropellan, se muere, pero esta Kirie solo abre su regalo hasta unos días después de que murió.
es el Jack in the Box, pero en el payaso es como si le hablara y la culpara a ella de la muerte del chico. Entonces en el manga lo que hacen es ir con el novio a cavar la tumba y a, y a meter el Jack en la caja con él. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Al momento de abrir la tapa del ataúd, el güey o el cadáver salta y comienza como a perseguirlos. Y se dan cuenta de que lo que en realidad estaba pasando es que él todavía tenía la suspensión del carro o el resorte dentro de él y es lo que hacía que se moviera. Pero es una visión horrible el hecho de que es un cuerpo que tuvieron que suturar, que tuvieron que medio arreglar porque quedó destrozado después del choque, como todas las tripas se le van cayendo a medida que va saltando. Y a mí me gustó mucho esa historia porque sentí que fue como el terror en su forma pura y al final resultó todo ser como un engaño, entre comillas, pero me hubiera gustado que hubieran adaptado todo eso en el anime, no solo dejarlo como de que desapareció y ahí acaba la historia. Fue muy buena. A mí la que se me hizo más grotesca y que es por un miedo particular, porque a mí me da miedo a las serpientes en general. Y ven que en un capítulo está la narración de que hay dos jóvenes que se quieren escapar del pueblo y de sus familias, ¿no? Ah, sí. Y ven que mientras están escondidos, pues caen un par de serpientes, ahora sí que blancas por la animación, Ujú, y se enrollan, que en su forma de apareo, pues va a ser ese enrosque que tienen ellos, ¿no? ujú. Y eso se me hizo grotesco, y más cuando ellos intentan escapar y la protagonista intenta ayudarles, cuando los están a punto de agarrar sus familiares, pues se convierten básicamente en serpientes y hacen el mismo baile del cortejo, que es enrollarse entre ellas y escaparse al mar. Entonces, eso, principalmente por miedo a las serpientes, fue como que el que más grotesco se me hizo. Era así. A ver, esperen un momento. Y ya volvimos después de ese pequeño interrupción. Alan, ¿nos ibas a platicar de unos caracoles? Ah, sí, bueno, ahora vamos a hablar sobre nuestra historia menos favorita o nuestra trama menos favorita. Y así como una me generó repulsión de la buena hasta cierto punto, esta me generó repulsión de la mala porque me dio mucho asco. Y es toda esa parte donde aparecen los hombres caracol, porque, o sea, toda esa metamorfosis que llevan, pues no está tan fea como tal, Ujú. pero ya en la parte donde, ya es que el primero era el que hablaba lento, y Sí. luego el segundo fue el que le dio en ¿Y su que lo madre, el cuidaba? que lo bulleaba, Que ajá. ajá. Y luego que esos dos se apareen para tener sus caracoles, dije, no manches. Ah, no. Eso me generó como mucha náusea, no sé cómo decirlo. Sí, como asco, ¿no? Sí, mucho asco. Ok. Entonces, definitivamente fue la peor trama para mí. Rafa, ¿tú cuál fue la peor, la que menos te gustó? Creo que fue la de la batalla de peinados locos, güey. Que básicamente, pues eso, ¿no? Son mujeres que de la nada la espiral empieza a crecer su cabello. Ujú. Y pues hay otra que tiene la obsesión de que ella quiere tener el mejor peinado, entonces va compitiendo con la protagonista a ver quién tiene las espirales más grandes en el cabello. Ujú. Pues se me hizo muy aburrido en general esa historia. Pues la Sí, solución fue muy rápida, ¿no? cortarle. Ajá. Y, y a mí no se me ocurre una que no me haya gustado o me haya provocado como... Todas me gustaron. Ajá, o sea, está chido, es bueno. Dame un minuto. Ah, es que no. Tal vez la que más se le acerca sería la de el papá de Kirie, cuando empieza a obsesionarse él también con la espiral. No, o sea, no me gustó porque siento que fue algo más leve en comparación al papá de Shoichi, que ese güey sí se obsesionó y hasta terminó muriendo por la espiral.
Y el papá de Kirie, no, nada más rompieron el horno donde tenía su alfarería y se curó mágicamente de la obsesión de la espiral. Yo esperaba que terminara algo así como el otro señor. Y que de poco sirvió porque se lo lleva el tifón y ya. Ajá, y no lo volvemos a ver hasta el final, que de hecho es algo de lo que vamos a ahondar un poco en ahorita. ¿Cómo surge este concepto de la espiral o cómo aparece esta obsesión en el pueblo? Porque de lo que se cuenta en el último capítulo es que al principio, muchos años antes, todo el pueblo, todas las casas estaban unidas de forma que simulaban una espiral. Y eso en el anime lo muestran como una fotografía, me habías dicho, ¿no, Alan? Ajá, pues una toma más. Ajá, aquí va a aparecer. Y en el manga lo muestran como un pergamino o un mapa donde muestra una espiral que es el pueblo y los pueblos aledaños. Y nos va diciendo que poco a poco va regresando a su forma original, lo cual vemos en el último capítulo, en el cual los protagonistas, al intentar huir del pueblo, se meten en las montañas, donde poco a poco todo se va deformando hasta volverse una espiral. Y al regresar observan que todo el pueblo se convirtió en una sola casa unida que asemeja a esta forma. Y al centro, unas escaleras que conducen hacia un templo o una ciudad antigua, que básicamente es ¿cómo se diría? El origen de esta maldición. Porque cada ciertos años esta ciudad debe comer y lo que hace es convertir o obsesionar a todo el pueblo con la espiral, renacer y otra vez vuelve a quedar dormida otro par de siglos hasta que vuelve. Como lo dijo Alan, es un concepto realmente interesante como de algo tan simple que es un remolino o una espiral haya surgido una historia tan interesante o tan rica en posibilidades, porque pudo haber más. Sí, que incluso ya lo mencionaron detrás de cámaras, que justo hay un capítulo extra, ¿no? Que no se anima, pero aborda la espiral a un tema, pues ahora sí que universal. Sí. No, pues aparte de que es el mismo mangaka autodibujándose, güey. Es como si fuera su obsesión de la espiral lo llevó a construir este manga. Él canalizó la maldición en un manga, ¿no? Sí, güey. Sí. Y ahora hablando de la adaptación de esta historia, bueno, ya de eso les había preguntado creo que antes, pero ustedes, ¿cuál sienten que estuvo mejor, el anime o el manga? Bueno, antes de ahondar un poquito más, pues comentar por qué surgió toda esta polémica de si, justo el tema del video, ¿no? De por qué es tan malo, si es tan malo como lo dicen. Bueno, pues resulta que por ahí del 2019, justo antes de la pandemia, se anunció esta adaptación por Production IG en colaboración con, ¿cómo se llama? Con un estudio de Estados Unidos. Y se supone que habían recopilado un cast importante, tanto para la producción musical, de animación, dirección y demás, ¿no? La cosa es que por una cosa u otra, nadie daba noticias sobre qué era lo que estaba ocurriendo con el anime de Uzumaki, hasta que de la nada nos dicen, se estrena en la temporada de otoño del 2024, a 5 años de su anuncio. Pues ok, cool, ¿no? La cosa es que se estrena el primer capítulo y pues todos quedan como muy sorprendidos porque pues el producto se siente bien, es efectivo,
La animación es buena, la música es buena, los seiyus están increíbles y todo está cool. El problema se origina a partir del segundo episodio, concretamente después de la segunda mitad, donde es muy evidente el bajón que hay entre animación, justo en esa escena de la playa, como donde van corriendo los personajes. Literalmente es un GIF que van arrastrando con el ratón, con el mouse, y pues básicamente esa es la animación que están entregando. Entonces, a raíz de eso, como que cayó mucha crítica sobre redes sociales y todo esto. Y no sé cómo hicieron contacto con con uno de los productores, el que era americano, y dio unas declaraciones pues algo interesantes, que decían que o había de dos, básicamente. O solo entregaban el primer capítulo, o entregaban los 4, salieran como salieran. Y pues ahí estuvo el resultado, ¿no? De que pues salieron uno bueno y otros 3 medio dudosos. La cosa es que a partir de la emisión del último capítulo ha habido mucho problema con clickbait, justo. Como que enmascarando esta situación de que no, es que es la peor adaptación, es lo peor que le pudieron hacer a un manga, es que no vale la pena y así un buen de cosas, ¿no? Si se meten en YouTube van a encontrar así títulos como súper amarillistas o muy exagerados para lo que realmente pasó, porque la adaptación no me parece tan mala, honestamente. O sea, si esa segunda parte del capítulo 2 sí está feita, pero el resto está bien. O sea, la neta es que está chido. A mí me gustó mucho. No sé ustedes qué piensen. Yo creo que le hace justicia a, como tú dices, esa parte de las serpientes, como que sí se siente un poco el bajón. Yo lo compararía un poco con ese mame que hubo por allá del 2000 y algo, con la pelea de Naruto contra Pain, esa imagen de Pain medio borrosa. Todo distorsionado. Ajá, y de ahí no bajaron de malos animadores a los del estudio Pierrot, que aunque hayan animado cualquier cosa mejor, de esa imagen no se salen. Como que es eso mismo, o sea, por una toma, por un cuadro, no se la perdonan. A mí, la verdad, sí me gustó todo, no le hallé tantos fallos. Los otros 2 capítulos fueron una mejora en comparación a esa pequeña parte o esa pequeña historia del capítulo 2. Pero no importa qué tan buenos hayan sido, nadie se va a olvidar de esa falla, ¿no? Pues particularmente a mí me gustó, o sea, igual y tendrá sus detallitos, principalmente el segundo capítulo, pero si no eres así como una persona obsesiva con las espirales, con la animación de que quieres lo mejor, que quieras lo mejor, pues creo que tiene una buena animación, además que sea en blanco y negro, particularmente que no hay muchas animaciones así. Creo que resalta más los detalles que quieren aparecer en el manga y también le da más resalte al simbolismo de los espirales, que quizás no se verían tan bien si fuera a color. ¿Quién sabe? Siempre me he imaginado cómo sería color las espirales. Pues no lo sé, pero yo sí creo que dentro de los puntos más fuertes es que justo permanece en este estilo de blanco y negro, porque literalmente es como si al manga lo estuvieras dando movimiento. O sea, y eso está chido, porque no es muy común de encontrarlo. Incluso es raro de decirlo. Pero pues está bien. Tal vez más que en cuestión de animación, algo que sí le pondría un pero es la cuestión del ritmo y de cómo fue la narrativa entre las historias de los distintos personajes, porque condensar todos los capítulos, que bueno, son 20 capítulos de manga, en 4 capítulos de anime puede ser una tarea difícil, y la verdad es que lo fue.
porque algunas tramas quedaron muy recortadas, otras mal desarrolladas, y pues al final ninguna era como tan concluyente, ¿no? O sea, de una escena pasaban a otra y decías, bueno, y ya al final del capítulo nada más aparecía el personaje para concluir lo que le había pasado, y ya, sin más. Entonces creo que más que el tema de la animación, el tema del ritmo y la narrativa es lo que mayor crítica podría recibir. Entonces, ¿tú crees que hubiera sido mejor darle un poco más o tratar de desarrollar un poco más las historias que presentan en el manga y darle a cada historia su capítulo individual? Sí hubiera sido complicado, porque ahí tendrías que meter relleno, lo cual creo que podría salir muy contraproducente, y sobre todo ese respeto, ¿no? Al material de origen. Sí. Pero, o sea, no que fueran 20 capítulos, porque evidentemente sería mucho, pero sí unos 2 capítulos más, tal vez hubieran funcionado mejor que 4. Bueno, eso sí. Realmente el anime o la adaptación no es tan mala. Solo son ciertos detalles que la hacen, pues, un poco inferior, si pudiera decirse así, al material original. Pero en general cumple con su función, que es como traer al movimiento los paneles del manga. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo con tanta polémica que se hizo. Eso es a lo que queremos llegar. Que se exageró demasiado, algo de lo que muchos animes llegan a sufrir, como por ejemplo en Dragon Ball Super, que luego habían dibujitos como bien feitos. Sí. Igual como en la de los 7, en Nanatsu también, que ya para las últimas temporadas estaban culerillas. Pero pues a veces, más que cuestiones de presupuesto, pues son cuestiones de gestión o el cómo es el grupo de trabajo. Pues no lo sé, hay demasiado detrás de un anime como para que nosotros desde nuestros escritorios o nuestros teléfonos tengamos ese poder como para estar juzgando, ¿no? Eso sí. Rafa, te veo muy pensativo, amigo. No, amigo, es que estoy viendo, es que los gatos se meten a comer la comida de mi perro, güey. Y lo estoy viendo, güey. No. Ya los gatos en forma de espiral, ya. Su cola, güey. Ándale. Hay espirales en todos lados, güey. Sí, es un fenómeno bastante común. Lo que sí voy a criticar de la historia A es ver. que sus pobladores son bien tontos, güey. O sea, entiendo el punto de que pues no saben qué está pasando y poco a poco se les está metiendo la psicosis, ¿no? Pero llegamos a la parte donde un alumno se vuelve un caracol, güey. Y no solo uno, después va el segundo alumno que se vuelve un caracol. Y no es Y como luego para lo adoptan. pues, se encierran, le ponen casita, en lugar de decir, no, pues, ¿qué está pasando aquí? Hay que buscar autoridades, yendo de aquí. Y pues eso es lo que se me hace más tonto de ellos. O sea, luego otro ve que una compañera se come a otro, güey, en un vórtice. Y después ella desaparece. Y aún no se va de su pueblo, güey. Sí, como que lo normalizaron mucho. Ajá, como que, pues, otra muerte más, no pasa nada. Pues hay un güey que se hizo un caracol gigante, está chido. No, pero sí. Yo siento que era como mucho escepticismo por parte del pueblo como para admitir que estaba pasando algo, porque si te acuerdas, llevaron a los papás del güey caracol y le dijeron, no, pues este es su hijo. No, esto no es mi hijo, esto es un caracol, vámonos. Y realmente nada más los que lo experimentaron como que de primera mano tenían una idea, pero o no le daban la importancia o quedaban locos por la espiral. Igual y en un punto pues ya no podían salir del pueblo, ¿no? Entonces esa parte la iba a entender. Pues cuando fue los huracanes continuos,
que nada más aparecían ahí, fue cuando ya no pudieron salir del pueblo. O sea, Como podías que- entrar pero no salir. Ajá, exacto. Exacto. Es lo que le pasó a todos los que aparecen en el último capítulo, que eran reporteros, grupos de ayuda. Hasta, no sé si se acuerdan la parte en donde ven buques de guerra tratando de sí. acercarse y los traga un remolino en el mar, güey. O sea, hasta ese punto llegó la psicosis, bueno, la maldición de la espiral. Y hasta, no sé si se acuerdan, pero deformaba el tiempo. Porque Ujú. ellos salen en busca de algo, el hermano se vuelve caracol, como si no hubieran envejecido, y cuando regresan, uno de los güeyes que habían ido como para rescatar, ya había completado la construcción del pueblo. Y nada más se veían los videos de las personas ahí saliendo de las paredes o terminando de construir lo que quedaba de. Sí. En resumen, huyan de los espirales. Ajá. Si ven una espiral, corran. Güey, pero diario ves uno en tu taza del baño. No la veas, güey. Yo no la Cierra veo. los no. ojos. Si ven, si algún familiar suyo o una persona ven que empieza a obsesionarse con espirales, corran. O si ustedes mismos comienzan a obsesionarse con espirales, pues díganle a las personas que huyan de ahí porque algo va a pasar. Y creo que la obsesión más marcada que puede ser hasta la que llevándola a la vida real podría pasar fue la de la mamá, ¿no? Que se La obsesionó fobia, tanto ¿no? a la fobia a las espirales, tanto de que llegó a cortarse el cabello, arrancarse lo que son las huellas digitales. Ah, sí, eso me dio cosita, cómo mostraban la imagen de ella cortándose con una tijera los dedos. Nada más por eso. ¿No? Y hasta dónde llegó su psicosis, güey. Que es lo que le platicaba a Alan antes de entrar a grabar. Que hay un punto en el manga, y no me acuerdo si lo mostraron en el anime, ustedes corríjanme, que hay un 100 pies de los grandes. Ujú. Sube a su cama e intenta meterse su oído, pero ella se da cuenta y lo avienta. En el manga te muestra que ese 100 pies adquiere la forma, o bueno, ella lo ve con la forma con la que estaba su esposo cuando murió, o sea, enredado, nada más con su cara. Y entonces el esposo le empieza a decir, tienes espirales en los oídos. A Alan se lo tragó la espiral. Me tragó el baño, güey. La espiral te está robando la señal, güey. Bueno, el punto es, llega a obsesionarse a tal punto que le dice el 100 pies esposo que tiene espirales en los oídos. Y lo que hace para quitárselos es básicamente agarrar unas tijeras y apuñalarse el oído. Lo cual es mortal. Primero, Alan. No, o sea que apuñalarse así pues es mortal, básicamente. Pues sí, obviamente. Rafa, ¿qué ibas a decir? Que lo hubiesen hecho una imagen más gráfica en el manga, porque realmente solo sale la viñeta donde están los gritos. O sea, ahí del movimiento que va a hacer de apuñalarse. Dato brevario cultural. La fobia a los espirales se le llama tripofobia. ¿Tripo? Tripo. Así dice Google. ¿No ese es el miedo cuando ves como muchos puntitos juntos? Ajá. Entonces, aquí dice que es tripofobia, güey. Wikipedia. Ahí te engañó, Pablo. Pues no creo. A ver, ustedes búsquenlo y díganme qué les aparece. No se encuentra información sobre fobia específica de las espirales, pero aquí hay información sobre una agorafobia y la ansiedad. No manches.
Búscalo otra vez. Pero miren esto. La bogifobia es miedo irracional y persistente a lo sobrenatural como leyendas urbanas o fantasmas. ¿Cómo dices que se llama? Bogifobia. Bogifobia. Sí, no, Como el payaso Boggy. ajá. Aquí va a aparecer el payaso Boggy. Claramente alguien con bogifobia no podría ver Dan Dan, entonces. Ujú, exactamente. ¿Qué les iba a decir? Esto calificaría como un UAP, que por si no recuerdan su definición va a aparecer acá abajo, que es un fenómeno anómalo sin identificar. Así, ahora yo sí me acordé. ¿Qué, el Uzumaki? Ajá, el Uzumaki. Probablemente, ¿no? Podría Ujú. ser. Sí. Que de hecho tiene más que ver con fenómeno sobrenatural que con un alien. Pero el capítulo extra tiene un poco de alienígena en él. Rafa, ¿te acuerdas de qué va el capítulo extra? Esperamos. Bueno, en lo que regresa les cuento de qué va el capítulo extra. Lo que regresa Rafa a hacerme segunda. Básicamente es un punto entre que la mamá muere, la mamá de Shuichi muere, y empieza todo esto de la obsesión o el cabello y todo eso. Básicamente están Kirie y Shoichi viendo las estrellas con su telescopio de él, cuando de repente encuentran en una región vacía una galaxia que, si todos recuerdan sus clases de la primaria y la secundaria, la galaxia se ve como una espiral, la Y le mayoría. hace tachas y perico, tachas. Cierto. También esa galaxia. Pero bueno, Sigue. el punto es encontrar una galaxia. Y al parecer es una galaxia que nunca antes se había encontrado. Entonces es un descubrimiento astronómico importante. Entonces, lo que hacen es ir con el maestro de esta Kirie y él les dice, no, pues tengo un amigo que tiene un observatorio en su casa con sus telescopios y así. Van en la noche y él enfoca con su telescopio la galaxia y le dice, en efecto, esta nunca la había visto, nunca la había encontrado y es extraño que se encuentren galaxias nuevas, entonces vamos a hablar con la NASA japonesa y vamos a ver que si en realidad es un hallazgo nuevo o ya lo encontraron, y si es nuevo, pues tú le pones el nombre que quieras, ¿no? Entonces, esa noche nos muestra que esta galaxia comienza a enviar ondas de radiofrecuencia, pero hacia la mente del Shoichi y del investigador que se llama Torino. Y en la mente puro tachas y perico, Perico, tachas. tachas. Entonces, esta galaxia le manda información al Torino que le dice, para reclamar el hallazgo tienes que matar o tienes que desvivir al descubridor original, que en este caso es Shoichi. Entonces, él va a su casa y antes de siquiera tocar la puerta, Shoichi sabe que él ya está ahí, porque se comunican telepáticamente ellos. Y Shoichi le dice, esa es una espiral, yo no quiero nada que tenga que ver con las espirales, entonces te dejo todo a ti, tú puedes decir que tú la encontraste y así. Entonces, al día siguiente en la escuela, el maestro anuncia que el novio de Kirie o su amigo descubrió una nueva galaxia, y entonces esto hace que toda la clase comience a obsesionarse con el cosmos o con la astronomía, por lo cual comienzan a comprarse telescopios, comienzan a ver estrellas, buscar más galaxias, y poco a poco todos se dan cuenta de que, bueno, de que hay más galaxias nuevas por descubrir, no solo la que descubrió Shoichi. Y a medida de eso también ellos comienzan a recibir las ondas de frecuencia
en su cerebro y comienzan a tener como pensamientos, bueno, como telepatía, que todos se van comunicando con la mente. Entonces, lo que pasa es que el Torino, el astrónomo, comienza a decir que él fue el que encontró la galaxia, cuando realmente todos pensaban que era el novio de Kirie. Y cuando Kirie se entera de esto, va a confrontarlo y le dice que aunque él diga que es suya, si Shoichi no quiere nada que ver, ella sería la segunda en la línea de reclamarla, ¿no? Alan ya se lo tragó a la espiral otra vez. Y al final creo que todos quieren el privilegio de decir que yo encontré una galaxia, ¿no? Porque si no me recuerdo, en una viñeta ya todos se están quitando la vida también. Sí, se están matando por el poder, ¿no? Por la galaxia. Ya lo escupió a la espiral y aquí se reincorpora el Alan. Tachas y Perico, tachas. ¿Qué onda con tu internet, amigo? No lo sé, es porque ya es la 1 de la madrugada. También puede ser. Pero bueno, al final, la última parte, que creo que es lo que más tiene que ver con algo alienígena, es que el maestro, bueno, el astrónomo, quiere matar a Kirie para él quedarse con el crédito, con todo el crédito del descubrimiento. Entonces, está a punto de matarla cuando de repente ve como si la galaxia comenzara a acercarse hacia él. Que todos sabemos que una galaxia no puede verse a simple vista en el cielo estrellado. Por más claro que esté o por más estrellas que veas, una galaxia nunca la vas a lograr ver. Y el manga muestra que él la vio nítidamente antes de que emitiera una luz y se lo tragara. Y desapareció el Torino. Poco después nos cuentan o nos relata el manga que realmente no había ninguna galaxia y el punto que ellos señalaron donde estaba esta era un punto vacío en el cosmos, que nunca ha habido nada en él y básicamente fue como una alucinación colectiva o una premonición de lo que iba a pasar con el pueblo, básicamente. Básicamente, aliens. ¿Cómo es el meme? Aliens. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Dudas, comentarios? Pues el único comentario como tal es que no es el mejor anime de terror que he visto, ni el más psicológico y todo eso, pero pues para botanía está muy bien. Eso sí. Pero bueno, la opinión en conjunto de los tres es que es una buena historia, muy interesante, de un concepto simple, y que el anime, a pesar de todo, supo hacerle justicia, pero siempre es mejor ver siempre es mejor leer el manga. Así es. Miau, así es. Pues eso fue todo por el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Déjenos en comentarios qué tal les pareció el anime de Uzumaki, si realmente merece todo el hate que le ha caído, o si es puro amarillismo, como ya lo comentamos en este episodio. Sí, esperemos les haya gustado. Recuerden, den like, suscríbanse, dejen su comentario. ¿Que ustedes qué prefirieron, leer el manga o ver el anime? ¿Y qué les pareció la historia en general? Nos vemos en el siguiente capítulo. Exacto. En la misma hora y en el mismo canal. Muy bien. Recuerden no obsesionarse con una espiral. Y ahora nos vamos haciendo espirales, ¿no? Bye. Sí, güey, así termina el video. Y estás viendo Disney Channel. No te salió, güey. Bueno, ahora sí. Bye. Bye. Chao.